122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Saludos, estamos ya en la tercera semana de los 122 días de ayuno y de oración por la cruzada Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Y en esta ocasión estamos tremendamente bendecidos, contamos con la presencia del presbítero ejecutivo de la zona de Aguachapán y también el presidente del Departamento de Misiones Globales de Asamblea de Dios. Así es que bienvenido, Pastor Luis Rómulo. Muchas gracias, hermano Alejandro. Qué bendición poder estar en este espacio que se ha abierto para poder estar motivando a este grande, tremendo espacio de oración que se ha iniciado desde el 1 de agosto y va por 122 días. De verdad es una bendición, un saludo para todos y vamos a estar aquí conversando con el hermano Alejandro. Qué bueno, qué bendición. Bueno, sí, son 122 días de ayuno y de oración y también nuestra meta ha sido levantar 7,000 guerreros de oración. Mencionamos pues que están participando las 4 zonas. Hablamos, ¿verdad? Ya en Occidente, prácticamente todo Occidente, que sería Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, que es la sede de la cruzada, con el acompañamiento de la zona central. Así es que, Pastor Luis, me gustaría que usted, en primer lugar, nos comentara cómo está, ¿verdad?, la expectativa allá en la zona de Aguachapán en cuanto a todo este mover de intercesión por la cruzada. Bueno, la verdad es que creería que ha despertado ese sentir, ese deseo de buscar de Dios. Hay muchas iglesias motivadas y pues gente trabajando ya en esto, buscando al Señor, pidiendo dirección a Dios y pidiendo el respaldo del Señor para ese tiempo que no dudamos, hermano Alejandro, va a ser un tiempo glorioso. No solamente para gozarnos nosotros, ¿verdad?, como creyentes, sino que va a ser un tiempo de salvación. Amén, amén. Estamos creyendo, por supuesto, que grandes cosas el Dios eterno estará haciendo y no solo propiamente ya en los días de la cruzada, sino desde hoy que el pueblo se está levantando en intercesión, en clamor. Estamos comenzando a ver un mover tremendo, poderoso y sobrenatural del Espíritu Santo. Oh, por supuesto. Cuando las iglesias comienzan a despertar a la búsqueda en la oración, algo empieza a suceder en el medio espiritual, ¿verdad? Y comienzan a verse milagros. Y no va a ser hasta el 1 y 2 de diciembre, sino que el Señor se estará manifestando grandemente en todos estos días, sobre todo en aquellos que estén ahí involucrados, fehacientemente, creyendo en el Señor fuertemente. Amén, amén, por supuesto que sí. En esta tercera semana, ya como lo mencionábamos, tenemos como enfoque hablar de la familia, porque la familia, como muy bien sabemos, se ha convertido como en el blanco de ataque del enemigo, buscando destruir la familia, la unidad de la familia. Así es que, pastor, tomaremos un tiempo para conversar precisamente acerca de ello. Es una realidad grande, la familia está siendo atacada de diferentes maneras y si la familia en primer lugar no se une y no comienza a buscar del Señor y como iglesia no nos levantamos, ¿verdad?, fuertemente a clamar al Señor y a enseñar los principios eternos de la palabra, entonces estaremos dejando que el enemigo vaya cobrando terreno en este tema. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos muestra claramente que es justamente los principios eternos de la palabra los que hacen la diferencia en una sociedad para que la familia pueda fortalecerse. Si me permite, pastor, pudiera leer lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y encuentro ahí dos asuntos. Uno es la utilidad de la palabra, Amén. ¿verdad? Porque la palabra dice ahí que enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Pero también encuentro ahí la finalidad de la palabra, que es justamente que el hombre de Dios se perfeccione. La palabra de Dios es la que cambia las instituciones, y principalmente la institución más maravillosa, creada divinamente, que es la familia. Sí, por supuesto, la primera institución, ¿verdad? Por supuesto. La primera institución, y ahí es donde también nos dice la palabra, instruye al niño en su camino. Ah, claro. Y esta responsabilidad muchas veces se ha dejado a los colegios o aún a la iglesia, pero consideramos que es una responsabilidad prioritariamente de los padres de familia. Por supuesto, fíjese que algo que se ha perdido, y creo que es necesario aprovechar este espacio para decirlo, es que las familias no están teniendo su altar familiar. Oh, wow. No están estudiando la palabra como familia. Sí lo hacen en la iglesia. Hablo de las familias creyentes, ¿verdad? Hay familias muy lindas que van juntas para el templo, se sientan allá juntos, alaban al Señor, pero en su casa muchos de nuestros hermanos no están teniendo ese altar familiar. Y eso está haciendo que haya como ese espacio, ese portillo para que pueda entrar cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces la familia se dispersa en la casa, el papá en un lado, la mamá en otro, los hijos en sus dispositivos, etcétera, y no ocupan ese tiempo para meditar juntos en la palabra y para tener tiempo juntos en oración. Claro, pastor. Bueno, quizá podríamos pensar en que hay enemigos de la familia y los hay de índole externa y también de índole interna. Quizás de esos que están hoy en boga o en moda son acerca de las redes sociales, ¿verdad? Que está llegando a los niños, porque antes los papás decían, bueno, a las 9 se pone candado, ¿verdad? La puerta y tenés que estar aquí. Pero hoy no, parece, ¿verdad? Que los hijos pues sí están en casa, están en su cuarto, probablemente en su habitación, pero están conectados, ¿verdad? En las redes sociales. Entonces ese como que es un peligro hoy en día. Sí, pareciera que es bueno que ellos ahora estén en casa, pero en realidad, bueno, antes era como, hijo, entra, y ahora es, hijo, salí, casi que cuesta sacarlos. Cuesta sacarlos. Ellos quieren estar en un mundo aislado, pero que les abre una barbaridad de posibilidades de interacción social. Entonces, muchas veces esos medios lo que están haciendo es adoctrinándonos, enseñándoles lo que como familia no estamos reforzando. Fíjense que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pareciera que la repetición, ¿verdad? Que es un aspecto pedagógico, ¿verdad? No es algo que fuera del pasado, sino que el repetir, el insistir, el persistir, lleva a que la palabra vaya haciendo su efecto natural en la mente y por supuesto en el corazón de los chicos. Claro que sí, pastor. Y quizás una de las cosas también con la que los padres de familia se enfrentan es que los chicos muchas veces dicen, bueno, pero qué aburrido, y otra vez, y bueno, y si hablamos de iglesia, pues dicen, y culto, y culto. Y el pastor predica largo. Sí, ahí el pastor predica, y me duermo, dice, y me duermo en el culto. Bueno, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer los padres de familia entonces ante eso si los chicos muestran rechazo a lo que es el evangelio, a lo que es la iglesia, el culto, la predicación?
Es que yo creo que en primer lugar los padres de familia deberían mostrar que la palabra cambia. Oh, excelente, qué bendición. Disfrutar la palabra ellos. Sí, sí. Porque, digamos, un padre al que un hijo desde pequeño ve que ama, disfruta, se deleita, se goza en la palabra, va creando de alguna manera un proceso ahí de enseñanza en sus niños, en sus hijos. Y lo otro es también, pues hay formas no formales de tener nuestras reuniones. No tiene que ser un culto, cual sí. Si estuviera en la iglesia, ¿verdad? Y toda esa formalidad, sino que puede ser justo como estamos aquí, conversando, sí, sí. Entrando en un tema de actualidad y comenzar a reforzarlo con la palabra del Señor. Yo creo que si los hijos del mundo son astutos, ¿verdad? Para poder meter sus conceptos, cuanto más nosotros, cuando sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante, más que una espada de dos filos. Entonces, creo, pastor, que debemos buscar la manera de crear como algo que se vuelva cultura familiar, la palabra. Es decir, dentro de los valores familiares debe estar la palabra del Señor siempre adentro de toda conversación. Cuando se está comiendo, cuando se va de paseo, cuando se está en el carro, ¿verdad? Y se está oyendo música que tenga mensaje bíblico. Es decir, siempre pudiendo buscar la manera de alabar a Dios y de exaltar a Dios por todas las cosas, porque a veces el chico no comprende que Dios ha hecho aquello, pero ir disfrutando y al mismo tiempo dejando plasmados los principios eternos. Ah, claro que sí, pastor. Bueno, quizá un error que a veces cometen los padres que van a la iglesia y que están quizá queriendo cultivar la fe en sus hijos, pero es que muchas veces toman la oración o la Biblia la toman como un castigo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirle a esos padres de familia que a veces mandan a los hijos a orar? Te portaste mal, tenés que orar 1 hora, o te portaste mal, vas a leer el Salmo 119. No, ya ahí casi que está poniendo la Biblia como algo malo. Sí, es correcto. Lejos sí. De ponerlo como algo sabroso, ¿verdad? Y lo que se busca o debe buscarse es que ellos puedan interesarse en la palabra, que puedan sentir que es un privilegio y un deleite, no un castigo. No un castigo. No una sanción, ¿verdad? Para nada. Sí, quizás algunas veces hemos cometido ese gran error. Aún a veces en los colegios cristianos, hermano. Aún a veces, sí, es cierto, ¿verdad? Pudiera ponerse como castigo hacer tal cosa, y eso no debe ser así. La palabra debe ser algo que nosotros mismos, el que lo enseña, el maestro de escuela dominical, el maestro de Biblia en un colegio, el padre de familia, que lo pueda mostrar como algo que tiene sabor a miel, que sí, es algo sabroso. Sí, que es algo sabroso y que se constituye en esa base sólida para tener una familia, podemos decir, feliz, una familia que disfruta de la vida. Creo que uno de los detalles hoy en día es que la gente está como amargada. A veces vemos a la mamá que está amargada, al papá está amargado, y los hijos ni se diga también, y que inclusive se ha bloqueado la comunicación, no se hablan entre ellos. Bueno, mira, hay tantas situaciones complejas, ¿verdad? Porque eso sería prácticamente no estar viviendo la palabra, porque al vivir la palabra hace que haya, bueno, no que no haya nunca discusiones o situaciones en las que haya que arreglar, ¿verdad? Pero sí que da esa fluidez o ese como esa grasa que sirve al motor para que pueda engranar y funcionar bien, ¿verdad? Y la palabra siempre viene a cambiar eso. Entonces, creo yo que un gran problema es justamente el no disfrutarla, pero al mismo tiempo también el no vivirla, pastor, porque si alguien dice y enseña la palabra, pero no la vive, bueno, nosotros como pastores, ¿verdad? Podemos decir una cosa en el púlpito y se oye elegante, muy bonito, muy qué impactante, quizás para el que no le conoce, pero ya el que le conoce, entonces, y que le conoce muy bien, que son sus hijos, su esposa, ahí es el asunto, ¿verdad? Entonces se tiene que poder disfrutar,
pero al mismo tiempo que no sea solamente una cosa de fachada, sino que un estilo de vida. Y yo creo que ahí entra la responsabilidad para nosotros como padres, el hecho de vivir la palabra, vivirla a cabalidad. Wow, eso nos desafía porque hoy en día vemos muchas personas que están llevando una doble vida. Parece que tienen en la iglesia un estilo de vida cristiano, que cantan y adoran y celebran la gloria de Dios, pero que en casa son otra cosa. Y entonces ahí los hijos como que ya no les creen mucho. Pues claro, porque sí, o sea, ellos pueden ver el diario vivir y entonces ser los principales testigos de eso. Entonces yo creo que un desafío para nosotros es, más allá de que la gente pueda parecer cristiano, ¿verdad? Que pueda ser cristiano. Wow, que tenga un encuentro personal, real con el Señor. Y creo que ahí jugamos un papel muy importante los predicadores, para saber que realmente la gente se ha convertido al Señor, saber que ha tenido realmente ese encuentro personal. Y creo que los padres pueden replicar eso con los hijos para poder también ellos asegurarse de que sus hijos han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque la principal escuela va a estar en su casa, la principal iglesia va a estar en su casa. Todo lo que va a formarle o lo que le va a dar las bases va a estar en su casa, ¿verdad? La iglesia va a ir un ratito. Sí. En la escuela va a pasar unas horas, pero en su casa va a pasar el resto de la vida. Entonces necesita que se le formen buenas bases. Sí, que se le forme esa convicción y que se le modele. O sea, quizás lo que los hijos quieren ver es precisamente un modelo de fe. Es impresionante cuando Pablo, hablando en la segunda carta, ¿verdad?, a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti, le dice, pero que habitó primero en tu abuelita Loida y luego en tu mamá Eunice, pero que estoy seguro que también en ti. Hoy en día, precisamente, está haciendo falta esa fe no fingida. Y fíjese, hermano, que ese caso es bien interesante, porque es el caso de una familia no funcional. Sí, sí. Criado por una abuela, criado por una mamá. Claro. Sin embargo, pueden impactarse. Y yo creo que muchas de las familias que nos pudieran ver también son familias que dicen, bueno, qué lindo que hable para cuando está papá y mamá, sí, y tiene todo el esquema, toda la estructura familiar completa. Pero ¿qué tal yo que soy una madre soltera o yo que soy un padre soltero que estoy sacando adelante a los hijos? Sí se puede. Sí se puede. La palabra de Dios es la principal herramienta que todo padre de familia tiene. Ninguno de nosotros nacimos o vinimos ya aprendidos para ser papás o se desarrolló automáticamente. No, fuimos aprendiendo o estamos aprendiendo cada día. Sí. Entonces, ¿y qué mejor que aprender desde la palabra del Señor cómo ser buenos padres, cómo ser amigos de nuestros hijos y compartir con ellos sus alegrías y sus tristezas? Sí. Alguien dijo de que sin relación no hay corrección. Y muchas veces los padres de familia están fallando porque quieren corregir a sus hijos, pero no hay relación. Entonces, creo que es de trabajar primero relación para luego poder tener una corrección con sus hijos. Es interesante, porque fíjese que cuando los hijos son pequeños, ellos le creen todo a los papás. Sí. ¿Verdad? Son sus héroes. Sí, un padre, una madre es lo máximo, ¿verdad? Y es como lo más grande que él puede ver. Pero ¿qué de aquellos niños que tienen un padre que los lastima o que los agrede, ya sea física o verbalmente, que los insulta o que los pues le declara cosas feas, ¿verdad? Les dice tonto, ese tipo de cosas marcan, así como marca la palabra de Dios para una vida, ¿verdad? Ser un buen ejemplo. De igual manera, cuando se le dicen ese tipo de expresiones, marcan para forma negativa y alguien pudiera crecer sintiéndose que es tonto. Sí. ¿Verdad? O que no puede o que nunca va a lograr cosas. Ahora, cuando ya llegan a cierta edad, ellos son
ellos ya no le dicen a uno papito, ya le dicen viejo. Ya le dicen, ¿cómo está viejo? Sí. Y ya entra otro nivel de comunicación, ¿verdad? Sí. Ya es otro momento en el cual habrá que buscar la manera de entablar mucho diálogo para lograr las cosas. Ya no se puede imponer, ya no se puede pues poner ahí a la fuerza a hacer algo, sino que necesita llegar a un consenso, a un acuerdo, llevarlos de la manita, pero no soltarlos. Y ahí en la adolescencia más que nada es cuando la mayoría de papás dejan a los hijos, ay, ve qué haces, Sí. ¿verdad? Cuando es en el momento que más necesitan, porque ellos están en el tiempo de búsqueda de identidad, están buscando sentirse, ¿verdad? Ser aceptados y todo eso. Entonces es una etapa bien crítica. Qué bueno, pero qué bien que tenemos la herramienta de la palabra para poder realizar esa titánica labor de forjar ese carácter, de forjar esos principios de fe en el corazón de nuestros hijos. La palabra de Dios entonces es nuestro recurso. Y yo le digo a las personas incluso que no asisten a una iglesia, si alguien ve esta transmisión, sí, que pruebe la palabra. ¿Cómo no? Que comience a probar usando el consejo de la palabra. Fíjense que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene una capacidad tan gloriosa de transformar que no solo en la prueba, el padre que dice, bueno, voy a ver si es cierto, voy a empezar a usar la Biblia para mí, no solo ayuda a su hijo, sino que él mismo encuentra paz, encuentra bendición, encuentra un estilo de vida que estaba buscando y que le haya sentido a la vida, porque es justamente la Biblia es el manual del diseñador, el que nos hizo, el que nos creó. Entonces, definitivamente ahí está todo lo que el ser humano necesita como equipaje para vencer todas las adversidades de esta vida. Sí, principalmente en la familia que se cierne una serie de dificultades, etapas, ¿no? Estamos mencionando, muchas veces los niños cuando están pequeños quieren andar con papá, quieren ser como papá o como mamá, pero cuando llegan a la adolescencia como que comienzan a distanciarse y posteriormente ya no quieren andar, ¿verdad?, con papá o con mamá. Pero en cada una de estas etapas, qué bueno que tenemos el consejo sabio de la palabra para saber cómo actuar, cómo también comunicarnos con ellos, de qué manera corregirlos. Dice que algo interesante es que uno pudiera estar, porque hasta ahí en mi caso, hasta ahí he llegado, hasta tener hijos jóvenes, pero admiro mucho las familias que llegan a hacer incluso, a tomar sus decisiones, a formar una carrera o a hacer sus hogares, ya los hijos, y vienen los nietos, y esas familias se logran mantener unidas. Yo eso lo admiro tanto y creo que es la palabra de Dios lo único que puede hacer que las familias puedan mantener esa cercanía, a pesar de que ya cada quien tiene sus mundos y sus responsabilidades y tantas cosas. Sin embargo, sé de familias en nuestra iglesia, en nuestra denominación, que ahí tienen sus devocionales, aun cuando sus yernos, las nueras y los nietos, y ahí tienen esa comunión espiritual como familia. Eso es maravilloso. Wow, o sea que la palabra se convierte en esa columna vertebral para la familia, para el sostén, la estabilidad de la familia. No podemos negar que la familia está siendo sometida a diferentes ataques. Sabemos de pensamientos y de ideologías que están pegando fuerte, están golpeando fuerte a la familia. Y es ahí donde se necesita una familia que esté bien fundamentada en la palabra de Dios. Correctamente. Yo creo que no necesitamos
el asunto de pelear contra esos movimientos, sí. sino que lo que necesitamos es fortalecerlos en la palabra. Wow, qué Porque si eso logramos, y logramos que la gente, que las familias amen la palabra, se deleiten en la palabra, crezcan en el conocimiento de la palabra, entonces las familias van a tener las bases sólidas y ese tipo de cosas sencillamente van a ser como ajenas a su manera de pensar. Wow, ¿verdad? sí. Entonces es importante que le demos el espacio que la palabra de Dios tiene y por supuesto, pastor, también la oración. ¿verdad? También la Debemos oración. dar ese espacio, Claro. ese equilibrio. Y hoy que estamos hablando de ayuno, pues también el ayuno. Bueno, qué tremenda bendición. Pastor, el tiempo nos ha transcurrido rápidamente, Mire, ¿verdad? Pero vamos a pedirle que tenga un tiempo para interceder a favor de la familia. Hoy que estamos en estos 122 días de ayuno y de oración, estamos tomando esta semana precisamente para hablar de familia y para interceder por la familia. Amén, con todo el gusto. Vamos a orar por la familia, usted que está pasando un mal momento familiar o que está atravesando quizás la pérdida de alguien en la familia, ¿verdad? Una tragedia o situaciones difíciles, tal vez con un hijo rebelde, una chica en rebeldía, que pueda creer al Señor. O quizás con la salud, ¿verdad? En la familia, un enfermo, que le crea al Señor. Y que en esta hora usted pueda unirse en oración y orar por ese miembro de la familia que está en esa situación. Claro. Y orar también por el resto de las familias. Oremos al Señor. Oramos. Buen Dios y Padre, en esta hora venimos delante de ti creyendo, Señor, en tu palabra, creyendo, Señor, en tu múltiple misericordia, Dios, en que tú tienes el cuidado de cada uno de los que tú has creado, Señor, de manera muy particular de tus hijos y de manera muy especial de la familia. Queremos en esta hora, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas tomar el control sobre cada familia, en cualquier parte, Señor, a cualquier hora que alguien esté viendo esto. Señor, que esta reflexión, este diálogo que hemos compartido pueda ser de edificación y de bendición. Pero, Señor, también pueda servir de motivación para comenzar, Señor, una nueva etapa en esa familia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de los miembros de la familia. Te pedimos, Señor, por ese padre que está ahí, Señor, preocupado por sus hijos, por esa madre, Señor, que está en un momento difícil, Padre Santo, en su salud, o que está atravesando un momento, Señor, de soledad, de tristeza, esa madre soltera, esa madre sola que está sacando adelante a sus hijos, Señor, esforzándose, trabajando fuertemente para llevar el sustento a su familia. Oramos para que usted sea sosteniéndole, para que usted sea levantándole, Señor, fortaleciéndole y dándole, Dios, ese ánimo que necesita, Padre Santo. Oramos, Dios, por ese joven, por ese niño, por esa niña, esa jovencita, Señor, que está atravesando un periodo, un momento de dificultad, de confusión, Señor. Oh Dios del cielo, oramos para que tu palabra, Señor, pueda llegar a tiempo como siempre lo hace y pueda tocar y pueda transformar y pueda dar una nueva perspectiva, Señor, de cómo vivir. Padre Santo, sabemos que tu palabra no solo, Señor, nos sirve para informarnos o para saber el plan eterno, sino que tu palabra nos enseña y nos ayuda cada día para poder vivir, Señor, caminar en integridad y poder ser felices sobre esta tierra. Por supuesto, Señor, que también tu palabra nos guía, nos muestra el camino para ir al cielo. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir a cada familia, Señor, a cada iglesia, que también, Señor, somos una familia en la fe, que pueda bendecir las vidas, que pueda bendecir a cada uno, Señor, y que pueda sostener. Oramos por ese pariente enfermo, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, que tú pongas tu mano poderosa y restaure, Señor, esa salud. Oramos, Dios, por salvación en la familia. Oramos para que las familias enteras se vengan a ti, Señor, y tengan el encuentro más maravilloso de sus vidas al encontrarse con el Creador
de todo lo existente, el que les ama y que les abraza y les dice, te amo, hijo, bienvenido a casa. Muchas gracias, Dios del cielo. Muchas gracias por su bondad y su fidelidad le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Ha sido un tiempo impresionante de palabra, en este conversatorio y por supuesto de oración. Gracias también por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana. Bendiciones del Eterno. El Señor les bendiga. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023.